Todo empieza en mitad de la noche, cuando Rigsby y Van Pelt están en la cama intentando descansar un poco después de un día muy largo. El teléfono suena primero para él y apenas unos segundos después para ella. La llamada es directa, hay un caso nuevo y los quieren de inmediato. Casi al mismo tiempo, Patrick Jane recibe otra llamada. Es Sam Bosco. Le dice que tiene algo importante que hablar con él, pero que espere a que llegue a la oficina. Su tono es serio, aunque no alarmante, lo suficiente como para que Jane perciba que es algo delicado o quizás relacionado con Red John. La escena cambia a un memorial silencioso donde encuentran el cuerpo de un hombre blanco completamente desnudo. Ha recibido un disparo a quemarropa en la cabeza y sobre sus genitales hay rosas amarillas colocadas con una intención casi ceremonial, y su cuerpo está extrañamente más frío que el entorno, un detalle inquietante que desconcierta incluso al forense Pat mientras examina cada detalle. Jane observa con esa mirada distante que parece no perder nada. Cho se mantiene más firme y analítico. Rigsby y Van Pelt intentan procesar la escena que tiene algo teatral, algo que recuerda inevitablemente a la firma de Red John, aunque todavía no esté confirmada. El ambiente es pesado y Jane percibe que todo está calculado para enviar un mensaje. Pero el verdadero golpe llega poco después cuando regresan a la sede del FBI y encuentran el caos absoluto. 2 agentes del equipo de Bosco han sido asesinados a tiros dentro del edificio. La escena es brutal, directa, sin adornos, y Bosco yace en el suelo inconsciente con un disparo en el abdomen. Lisbon se arrodilla junto a él sin perder un segundo e intenta parar la hemorragia con sus propias manos, mientras Cho activa el protocolo de cierre total del edificio. Nadie entra ni sale. Las sirenas médicas rompen el silencio y los paramédicos se lo llevan en una camilla mientras apenas respira. En ese instante, Lisbon tiene un fugaz recuerdo de una conversación amistosa con Bosco apenas 24 horas antes. Una charla tranquila que ahora parece pertenecer a otro mundo. La imagen se rompe cuando vuelve a la realidad manchada de sangre. Lisbon se lava la sangre de las manos, del rostro y de la camisa intentando recuperar la compostura. Sabe que no puede permitirse derrumbarse. Empieza a seguir cualquier posible pista y habla con Rebecca, la secretaria del equipo de Bosco, quien asegura que todo había sido un día normal sin nada fuera de lo común, aunque menciona que estaban muy cerca de cerrar un caso importante contra un cártel armenio de sustancias. Un detalle que podría dar un móvil alternativo a este ataque. Mientras tanto, Rigsby se une a Van Pelt y a un guardia de seguridad para revisar las grabaciones de las cámaras internas, pero descubren que alguien logró vulnerar el firewall del sistema y borrar aproximadamente 30 minutos de video. Justo el lapso crítico. No es obra de improvisados, es alguien que sabía exactamente lo que hacía y conocía todos los protocolos del edificio. Jane pregunta por las huellas del hombre desnudo, y cuando Rigsby contacta a forenses, descubren que la víctima es Tolan Morning. El hallazgo no trae alivio, sino más preguntas. Jane decide visitar su oficina en el hospital donde trabajaba, y al entrar encuentra música sonando suavemente. Una escena extrañamente tranquila que contrasta con lo que está por pasar. Hicks yace muerto y en la pared aparece la inconfundible marca de Red John pintada con sangre. Esa sonrisa macabra que convierte cualquier caso en algo personal para Jane. La atmósfera entonces se vuelve densa. No es solo un asesinato más, sino una declaración directa. Afuera, frente a la prensa, el director Minelli ofrece una conferencia para informar sobre el ataque al FBI. Intenta mantener la compostura institucional, pero cuando un reportero le pregunta cómo se siente personalmente, pierde un momento la fachada y habla con una franqueza cargada de rabia y dolor, dejando ver que esto no es solo trabajo, sino una pérdida real. De regreso dentro del edificio, Cho descubre que días antes Bosco había contactado a un policía en Cloverville que encontró un cadáver durante la renovación de un edificio. Se trata del cuerpo de Cartel Peak, un asesinato que no encaja del todo con los 14 crímenes conocidos de Red John y que podría haber sido un error, ya que aparentemente Red John no planeaba matarlo, sino que lo hizo porque Peak podía identificarlo.
Si eso es cierto, entonces Red John cometió una falla, y Bosco estaba cada vez más cerca de probarlo. Jane y Cho conducen hasta Cloverfield para recuperar el cuerpo y cualquier evidencia asociada, pero al llegar, el forense revisa el congelador y el cadáver ya no está. Al consultar el registro, descubre que alguien identificado como Agente Rojo retiró el cuerpo y las pruebas a las 2:15 de la madrugada de la noche anterior al tiroteo en el CBI. Cuando le piden una descripción, menciona a una mujer de cabello oscuro, piel oliva, algo robusta y con tacones que hacían un sonido característico al caminar. La descripción encaja perfectamente con Rebecca. Mientras todo empieza a encajar, la imagen cambia al hospital, donde Rebecca camina por el pasillo con globos en la mano, aparentando normalidad. Se dirige a la habitación de Bosco, pero en lugar de un gesto amable, saca una pistola con silenciador, decidida a terminar el trabajo que quedó inconcluso. Rebecca avanza por el pasillo del hospital con una serenidad inquietante. Los globos de colores contrastan con la frialdad de su mirada. Nadie sospecha de ella porque hasta ese momento ha sido invisible, una secretaria eficiente, discreta, siempre al margen de la acción. Entra en la habitación de Bosco con la intención de terminar lo que empezó. Saca la pistola con silenciador y se acerca a la cama donde él permanece débil y conectado a máquinas. Pero antes de que pueda disparar, Lisbon y Van Pelt irrumpen y la reducen. El arma cae al suelo y el plan se desmorona en segundos. Casi al mismo tiempo, Bosco recupera brevemente la conciencia, como si el peligro lo hubiera obligado a aferrarse a la vida un poco más. Rebecca es arrestada y trasladada al CBI con esposas en las muñecas, grilletes en los tobillos y cadenas que limitan cada uno de sus movimientos. Ya no es la secretaria silenciosa, sino una pieza clave dentro de algo mucho más grande. En la sala de interrogatorios, Patrick Jane se sienta frente a ella y durante largos minutos no dice nada. Simplemente lo observa, estudia su respiración, la tensión en sus hombros, el leve temblor en sus manos. Rebecca intenta sostenerle la mirada, pero la presión del silencio empieza a pesar. Jane finalmente comienza a hablar y despliega su habitual lectura en frío. Reconstruye su pasado, sus inseguridades, la sensación de insignificancia que la acompañó durante años, y cómo Red John llenó ese vacío haciéndola sentir especial, fuerte, orgullosa de esa oscuridad que antes reprimía. Le dio propósito, una misión, una ilusión de amor y trascendencia. Rebecca no se muestra arrepentida. Al contrario, habla de Red John como si fuera un guía espiritual, alguien que actúa por amor y por iluminación. Insiste en que la muerte forma parte del equilibrio natural y que sin oscuridad no existe la luz. Su convicción es tan profunda que resulta perturbadora. Incluso se atreve a decir que Jane se parece mucho a él por la manera en la que observa a las personas y las desnuda emocionalmente con solo mirarlas. Para ella, Red John no es un monstruo, sino un hombre bueno en una misión superior. Alguien que abrió los ojos de Jane cuando asesinó a su esposa e hija y lo obligó a ver el mundo como realmente es. Jane intenta quebrar esa fe, explicándole que no es más que una herramienta, que Red John la está utilizando y que cuando deje de servirle, la va a descartar sin dudarlo. Rebecca sostiene que Red John creyó que Jane comprendería por qué ordenó el asesinato del equipo de Bosco, no porque representaran una amenaza real, ya que la evidencia del caso Carter Peak ya había sido destruida, sino porque Red John extraña el juego con Jane y sabe que en el fondo él quiere volver a perseguirlo. El mensaje detrás de la masacre no era estratégico, sino personal, una provocación directa para atraerlo otra vez. A pesar de todo, Rebecca se niega a dar información concreta sobre la identidad de Red John. Se mantiene firme en su devoción y guarda silencio cuando la conversación se acerca demasiado a detalles que podrían comprometerlo. Jane le dice que eventualmente va a hablar cuando enfrente la magnitud real de lo que ha hecho, cuando la imagen romántica de su líder se rompa bajo el peso de la culpa. Pero incluso mientras pronuncia esas palabras, hay una sombra de certeza en su mirada. Él sabe que quienes se acercan demasiado a revelar algo sobre Red John rara vez sobreviven lo suficiente para hacerlo.
Y esa certeza se confirma con una rapidez escalofriante. En algún punto del traslado, dentro del edificio, Red John logra acercarse a Rebecca. Nadie lo reconoce, nadie sospecha. Es un hombre de cabello negro corto, atlético, que se mueve con absoluta naturalidad entre los pasillos del CBI. Pasa junto a ella y en un gesto casi imperceptible unta una sustancia venenosa en su mano izquierda, con un contacto mínimo que no despierta alarma inmediata. Segundos después, Rebecca empieza a desvanecerse. Su cuerpo pierde fuerza y cae al suelo. El veneno actúa con una velocidad fulminante y muere antes de que puedan hacer algo para salvarla. La operación de seguridad ha sido burlada una vez más. Red John no solo elimina a quienes pueden delatarlo, sino que lo hace dentro del propio CBI, demostrando que puede estar en cualquier lugar, que puede infiltrarse cuando quiera y que siempre va un paso más adelante. El mensaje es claro y devastador. Mientras en el CBI intentan asimilar la muerte repentina de Rebecca, en el hospital la situación de Bosco empeora. Su cuerpo ya no responde como antes y los médicos saben que el disparo ha causado daños irreversibles. Lisbon permanece cerca, aunque intenta mantener la fortaleza frente a su equipo. Cho observa en silencio, entendiendo que están perdiendo a un compañero. Y Jane se acerca a la habitación con esa mezcla de culpa y determinación que lo acompaña desde que Red John volvió a convertir todo en algo personal. Bosco recupera la conciencia por última vez. Su respiración es débil, pero su mente todavía está clara. Sabe que no va a sobrevivir y no desperdicia energía en negarlo. Mira a Jane con una sinceridad que nunca antes le había mostrado. Durante mucho tiempo chocaron por el control del caso de Red John y por los métodos poco ortodoxos que tiene Jane. Pero ahora no hay rivalidad, solo la certeza de que el enemigo que enfrentan es real y peligroso. Bosco admite que Red John comete errores y que el caso Carter Peak lo demuestra. Ese fallo significa que no es invencible, que puede equivocarse y que tarde o temprano va a dejar una grieta lo suficientemente grande para atraparlo. Le pide a Jane un favor final, que cuando llegue el momento no lo arreste, sino que lo mate. Es una petición cargada de rabia y justicia cruda, un deseo nacido de la pérdida de sus agentes y de la impotencia de no haber podido detenerlo. En un último esfuerzo, Bosco le indica a Jane que se acerque porque tiene algo importante que decirle. Jane inclina la cabeza esperando una revelación, quizá un nombre, quizá una pista definitiva. Pero antes de que pueda pronunciar una sola palabra, Bosco exhala una última vez y muere, dejando la frase incompleta y una sensación amarga de oportunidad perdida. Ese silencio final pesa más que cualquier otra confesión. La noticia sacude al CBI. No solo han perdido agentes, sino también a un líder. Una semana después, el director Minelli recoge sus pertenencias en su oficina. El desgaste es evidente en su rostro. En 8 años al mando ha perdido 4 agentes y 3 de esas pérdidas ocurrieron en cuestión de días. El golpe ha sido demasiado. Le confiesa a Lisbon que ya no tiene fuerzas para seguir al frente. Su retiro no es una decisión estratégica, sino una consecuencia emocional de todo lo que ha pasado. Deja el edificio con la sensación de que el costo ha sido demasiado alto. En un gesto íntimo y silencioso, los agentes se reúnen para despedir a Bosco. Comparten tequila del que él guardaba y algunos tragos de whisky escocés. No hay discursos formales ni ceremonias elaboradas, solo miradas cómplices y recuerdos compartidos. Una despedida sencilla entre compañeros que han visto demasiado. Lisbon intenta mantenerse firme, pero el peso de la responsabilidad ahora es mayor. Cho guarda el dolor bajo su habitual calma. Rigsby y Van Pelt procesan la violencia que los ha tocado muy de cerca. Jane se aparta del grupo sin decir nada. Camina por los pasillos que todavía parecen cargados de la presencia de Red John. Entra en la sala donde se guardan los archivos del caso y se detiene frente a las carpetas que durante un tiempo le fueron prohibidas. Ahora las observa como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca dejó de armar. Abre una de ellas y comienza a leer con concentración absoluta. Ya no es solo una obsesión personal, sino una promesa implícita que había hecho a Bosco y a todos los que han caído.
Red John quiso llamar su atención, quiso traerlo de nuevo al juego y lo ha conseguido. La sonrisa pintada con sangre parece observar desde el recuerdo, pero ahora la dinámica ha cambiado. Ya no es solo un cazador jugando con su presa, es una guerra declarada. Y Jane, más frío y decidido que nunca, vuelve oficialmente a la cacería. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, te recuerdo que en el canal estamos siguiendo los capítulos uno por uno, caso por caso. Así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.